Ahí está. Ok, buenas noches, abogados y compañeros. Somos el grupo número 6. Le venimos a plantear y a exponer un poco sobre la filosofía del derecho. También le vamos a hablar sobre el derecho positivo. También le vamos a hablar sobre el derecho natural. Y también vamos a abordar un poco sobre los tratados, unos pocos tratados que surgieron aquí en esta información que nos tocó desarrollar al grupo número 6. Como todos sabemos, la filosofía del derecho pues es una rama fundamental eh, como orden normativo e institucional de la conducta del ser humano. Como todos sabemos, ¿de dónde proviene la filosofía? ¿Dónde se creó? ¿Dónde nace? ¿Por qué nace? La filosofía del derecho aparece con este preciso nombre a finales del siglo XVIII y del siglo XIX. Hasta entonces la reflexión de carácter filosófico sobre el fenómeno jurídico se ha enmarcado dentro de la tradición filosófica, como decir, la política. Estudia también dentro del ámbito del derecho, estudia a las personas, los rasgos. Para hacer esto más dinámico, pues apareció la filosofía. ¿Qué función tiene la filosofía del derecho en este ámbito jurídico? Primero, define los conceptos jurídicos y métodos que caben dentro de la filosofía. Como segundo, sirve como guía para la interpretación correcta de todo el cuerpo legal y para la revisión crítica del mismo. Esto quiere decir de que la filosofía sirve como algo que critica y a la misma vez supervisa y a la misma vez genera métodos para brindarle un mejor concepto a, digamos, a lo legal o en lo personal. ¿Cuál es la relación entre la filosofía del derecho y la filosofía general? La relación entre ambas indagaciones es la que existe entre la búsqueda de lo legal y lo particular. La filosofía del derecho, que construye una indignación filosófica particular entre las relaciones filosóficas general y toma decisión general sobre el derecho en relación a la teoría del derecho que se está viviendo aquí pues en nuestro país, se podría decir en el mundo, porque la filosofía del derecho pues abarca un sinnúmero de ramas, pero lo primordial de la filosofía del derecho, pues como la palabra lo dice, filosofía del derecho, va enmarcada en lo jurídico, cuando se va a implantar algo legal, ahí es donde entra la supervisión de la filosofía del derecho. También tenemos como parte el derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Aquí nos va a explicar un poco el compañero Obed Sánchez Fuentes. Se le cede la palabra, Buenas compañero. noches, compañeros. Buenas noches, abogada. Pues el derecho positivo es un conjunto de normas escritas. Es el derecho en sí, el derecho vigente de cada estado. El derecho en el que está en curso en cada estado, ¿verdad? Comprende derecho escrito, el legislado y el consuetudinario o no escrito, ¿verdad? Entonces, podemos decir en sí que el concepto del derecho positivo es el derecho que está vigente, el derecho que está vigente en el momento. Y está compuesto por preceptos jurídicos
por leyes, sentencias, reglamentos, contratos, estatutos de corporaciones, costumbres, etcétera, ¿verdad? Donde debe constituir una totalidad orgánica o sistemática, pues lo contrario no sería posible, un orden jurídico positivo. Y no sería posible porque nos encontraríamos en una multitud de preceptos de diversos orígenes de distinto rango, o sea, entrarían en conflicto. Estas leyes o reglamentos estarían en conflicto. Todas son creadas, pues, para que funcione el derecho positivo y para que se dé como tal. No pueden entrar en conflicto. Debería haber una conexión en todos estos preceptos y un ordenamiento positivo consiste que todos ellos valen, todos ellos rigen tanto por la voluntad del Estado y la común referencia de los preceptos jurídicos. La voluntad es la voluntad del Estado, ¿verdad? De concebir el ordenamiento jurídico, de que la sociedad tenga este conjunto de preceptos vigentes para que la sociedad, pues lógicamente, pues pueda vivir ¿cómo se llama? En un ordenamiento jurídico, en un país estable y donde todo funcione conforme a las normas establecidas. Gracias, compañero. También vamos a abordar el derecho natural. ¿Qué debemos saber antes de hablar del derecho natural? Esto lo va a explicar el compañero Gerson Reyes. No se le escucha, compañera Perla. ¿Me escuchan? Sí, Sí, le Bien. escuchamos fuerte y claro. Muy buenas noches, abogado y compañeros, y gracias, compañero Eva, por esta invitación. Es muy interesante hablar del derecho natural, y es que antes del derecho positivo existe el derecho natural. ¿Qué debemos saber entonces antes de hablar del derecho natural? Es que para hablar del derecho en general y específicamente del natural, debemos de saber primero qué es el derecho y tener consciente de que el derecho es el conjunto de principios y normas que rigen una determinada sociedad. O sea, que es muy importante el derecho en sí porque nos sirve para garantizar la armonía en la sociedad. Y el derecho por sí solo determina las obligaciones y las atribuciones que tiene cada individuo respecto a los demás. Y es por eso que de aquí proviene el derecho natural, porque cuando hablamos del derecho natural, y lo vamos a abordar más adelante y explicar mucho mejor qué es el derecho natural, es que antes de todo existen derechos que son inherentes a la persona humana. Esto significa que vienen añadidos, vienen adheridos conmigo, ¿no? Y no me puedo deshacer de ellos, sino que esos vienen conmigo. Y existen los otros derechos que obviamente son creados y reglamentados por cada miembro pues, de la sociedad para mantener la justicia y el orden público. Que esto es a lo que se refiere mi compañero Obed del derecho positivo. Si antes del derecho positivo, pues existe el derecho natural. Gracias, compañera. También vamos a hablar cuáles fueron uno de los primeros tratados del derecho natural. Esto lo va a explicar el compañero Henry Javier García. buenas noches, compañeros y abogada. Sí, bueno, en realidad los primeros tratados en relación al derecho natural surgen en la década a finales de la década del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿verdad? En el ámbito europeo, dirigiéndonos básicamente a lo que es Alemania, ¿verdad? Eso fueron los primeros tratados que se dieron en la filosofía y fueron desarrollados, perdón, en la filosofía occidental. Y luego, pues, hubieron causas para hacer una nueva denominación en lo que respecta a la filosofía, ¿verdad? Del derecho natural, obviamente. Y se vinieron dando algunos cambios doctrinales en la disciplina del derecho. Después hubieron ciertos manuales, ¿verdad? Para manuales y tratados, para desarrollar, pues, los primeros, como dijimos, los primeros tratados del derecho natural y
se fueron desprendiendo se fueron desprendiendo primero en la lengua latín, ¿verdad? Y luego vinieron algunos cambios y algunos pensamientos fisiológicos, yéndonos al punto clave en el que se vinieron algunos advenimientos y en la generalización de las tesis. Algunas de ellas pues negaban pues lo que es el derecho natural, pero ahí ya pues entramos en una etapa, ¿verdad? De transición, ¿verdad? Que se vienen dando en el derecho natural. Gracias, compañero Edwin. Gracias, excelente compañero. Siguiendo con la pequeña exposición, pues vamos a seguir hablando sobre el derecho positivo. ¿En qué consiste el derecho positivo? Pues esto lo va a explicar el compañero Gerson Reyes. Va a abordar este tema un poco. Le damos la palabra, compañero. Bien, buenas noches, compañeros y abogada. Mi nombre es Gerson Gustavo Reyes Calix. Respecto a la interrogante, ¿verdad?, del compañero, en qué consiste el derecho positivo, explicándole de una manera simple, ¿verdad? El derecho positivo nada más consiste, ¿verdad?, en lo que es un cuerpo de leyes, ¿verdad?, que básicamente han sido creadas, ¿verdad? O es decir, todo aquel conjunto de leyes o normas jurídicas que han sido establecidas por un órgano jurídico, órgano legislativo, ¿verdad? En este caso, el Congreso Nacional, ¿verdad? En nuestro territorio, ¿verdad? Partiendo de lo que es la Constitución de la República y todas aquellas leyes y reglamentos, ¿verdad?, que se desprenden desde ahí, a eso le podemos atribuir lo que es el derecho positivo. Todas las leyes existentes, solamente. Gracias, compañero, excelente. Siguiendo con el derecho positivo, pues aborda una interrogante interesante que menciona el Estado. ¿Por qué decidimos que el derecho positivo es la voluntad del Estado? Abogado Obed Sánchez. Gracias, abogado. Bueno, pues, ¿por qué decimos, muy importante, por qué decimos que el derecho positivo es la voluntad del Estado? Cuando se habla de la voluntad del Estado como fuente unitaria y única de vigencia de todos y cada uno de los preceptos jurídicos, pues no nos referimos a que todas las normas de derecho hayan sido fabricadas por el Estado, ya que resulta que notorio que hayan sido, perdón, que no es así, sino que nos referimos a que valen como normas de derecho vigente, ¿verdad? Porque sea cual fuere su origen efectivo, el Estado las requiere como tales y las aplica como tales. Y por otra parte, adviértase además el Estado que cuando se habla de voluntad del Estado, no nos referimos a ningún fenómeno real en voluntad psicológica de los hombres, sino a una construcción jurídica formal, a saber, a la personalidad, a saber, de saber lógicamente, ¿verdad? A la personalidad del Estado como centro común de imputación de todos los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Por eso se dice que es una voluntad del Estado. Gracias, abogado Bet. Pues vamos a seguir abordando el derecho natural. Con abogada Perla, en unas palabras sencillas, ¿cómo determina usted el derecho natural? Bien, para decirlo de una forma sencilla, cuando determinamos a hablar del derecho natural, es que entendemos que están formados por los principios y atributos que todo ser humano posee solo por el hecho de ser persona. Y eso es lo más importante. O sea, que son derechos que tienen su fundamento en la condición humana. Y es importante reconocer que son derechos superiores y anteriores al derecho positivo, ¿sí? Porque si bien es cierto el derecho positivo, como decía bien mi compañero Bed, es creado por el hombre, antes de todo esto es que entendemos que el derecho natural tiene que ver mucho y está muy ligado con la ley humana.
Y cuando hablamos del derecho natural, o sea, decimos que estos derechos son universales, inmutables y constituyen la base de los derechos humanos universales. O sea, que aquí en el derecho natural se puede descansar, descansan los derechos en la ética y en la moral, que realmente están muy ligados. Así que así lo terminaría en palabras sencillas. Ok, abogada Perla, muchas gracias. Siguiendo con este derecho tan importante, como lo mencionaba la compañera Perla, el derecho natural. ¿Cuáles son los principales rasgos de la teoría clásica del derecho natural? Abogado Henry. Sí, compañero Edon, los principales rasgos de la teoría clásica se vinieron con el filósofo Aristóteles, ¿verdad? Y los primeros juristas romanos, como también incluimos dentro de estos rasgos que a Tomás de Aquino, ¿verdad? Hasta algunos precursores de la escuela española. Y uno de ellos es la de tener el derecho natural como una parte del derecho vigente. O sea, lo que mencionaba la compañera Perla, el derecho natural, pues son derechos que no podemos renunciar, son irrenunciables. Ya los tenemos como personas desde el momento que nacemos. Entonces, ese es uno de los principales rasgos, ¿verdad? Y la otra, pues, se encuentra como un verdadero derecho, pues un tipo clase de derecho como es parte del derecho vigente. O sea que mientras usted esté, ahí está, pues va a estar siempre, no va a caducar, siempre va a tener validez, ¿verdad? Ante cualquier situación que se venga y no va a tener ninguna causal para poder usted renunciar a este, ¿verdad? Y algunos principios, ¿verdad? También, hablando de rasgos, algunos principios y algunas reglas que correspondían a estos juristas de las ciencias del derecho, ¿verdad? Eso es todo, compañero. Gracias, abogado. Es decir, de que este derecho natural, pues, es irreversible. No se puede cambiar hasta que Irrenunciable. fallece. Sí. Irrenunciable, correcto. Eh, Estos derechos son muy importantes. Bueno, este derecho natural creo que es uno de los más importantes dentro de la sociedad, así como el derecho positivo, perdón. ¿Cuál es el máximo exponente del derecho positivo? Abogado Gerson Reyes. Sí, buenas noches nuevamente, compañeros. Bueno, en respecto al derecho, ¿verdad? Que existen, ¿verdad? Varios filósofos y juristas, ¿verdad? Que dieron sus aportes, ¿verdad? Pero cada uno, pues, orientado, ¿verdad? A distintas corrientes, ¿verdad? En lo que es el derecho natural y el derecho positivo, ¿verdad? Enfocándome en lo que es al derecho positivo, pues, podemos denotar filósofos como Augusto Comte, pero en cuanto al máximo exponente, podemos decir que es Norberto Bobbio, ¿verdad? Que pues dedicó lo que es su enseñanza, ¿verdad? Orientada, ¿verdad? A lo que era el derecho positivo, ¿verdad? Con una postura positivista, ¿verdad? En cuanto a su postura, podemos decir que él estableció, ¿verdad?, lo que fue una diferencia, ¿verdad?, en lo que es el derecho natural y el derecho positivo, ¿verdad? Respecto al derecho positivo, pues decía que derecho es solamente aquello que ha sido creado por un Estado, ¿verdad?, en determinado territorio y para regular una conducta concreta, ¿verdad? En cuanto al derecho natural, él indicaba, ¿verdad?, de que el derecho pues no tenía ningún fundamento y no tenía ningún sentido, ¿verdad? Algo que no tenía veracidad, solamente. Gracias, abogado Gerson. En estos momentos, pues, en la sociedad se están aplicando este tipo
este tipo de derechos. ¿Cómo aplicaría el derecho positivo usted, abogada Perla? Creo que no escuchó la abogada Perla. Abogada Compañero, solo Perla, tenemos 7 minutos ya de la reunión. No sé si le puedo ayudar con esa pregunta, compañero. ok, está bien. Dice que el derecho positivo, todo derecho positivo puede ser constitucionario, jurisdiccional, jurisprudencial, perdón, legislativo, contractual, institucional, etcétera. Constituye un derecho vigente en la medida en que se constituye un derecho vigente en la medida que puede ser aplicado, impuesto por el Estado, es decir, por sus órganos. Órganos del Estado lo son aquellos en los que establece los derechos como tales, ¿verdad? Porque determinados actos de ellos no se atribuyen a ellos, sino al Estado. Por los órganos del Estado dejan de ser tales, por los órganos del Estado dejan de ser tales en los que realizan el orden jurídico está previsto como voluntad del Estado. ¿De qué órganos nos referimos? Bueno, estamos hablando de los que componen quiénes son los que aplican el derecho positivo. Tenemos los códigos, el código de comercio, el código penal, tenemos la constitución de la república, que todos están unidos y todos forman una jurisprudencia en un país, un orden jurídico, diríamos, ¿verdad? Entonces, así es aplicable el derecho positivo. Gracias, abogado. Y siguiendo con estos derechos fundamentales, pues abordamos con unos ejemplos donde podemos reflejar el derecho natural. Abogada Perla. Sí, y es que hay muchos ejemplos y podemos dar cientos de ejemplos eh, para hablar acerca de dónde se refleja el derecho natural. Recordemos que en el artículo 59 de la Constitución de la República habla de que el fin supremo del Estado pues, es el ser humano, ¿no? Y desde ahí se basan muchos de estos derechos, que es por ejemplo la integridad física y moral, el derecho a pensar y a razonar, el derecho a la vida, el derecho a comer, el derecho al abrigo, a la libertad, al trabajo, a la igualdad, a la propiedad de la identidad, y muchos de estos más, ¿verdad? Que se basan o se dirían como los derechos de primera generación. Gracias, abogada Perla. Siguiendo con nuestra exposición, pues vamos a seguir abordando el derecho natural. Es uno de los más fundamentales que estamos viviendo. Pues, ¿cuál fue el proceso de transmutación del proceso natural? Abogado Henry. Sí, bueno, abogado, a partir del siglo XVI, con el humanismo jurídico, ¿verdad? Y a causa de las condiciones sociales que se vivieron en ese entonces, en el que se quería encontrar una parte del sistema, en el sentido de que las relaciones con los pueblos no cristianos, principalmente las indias, y por la otra, una solución, tratar de superar, ¿verdad? Las guerras de religión, ¿verdad? Todos los conflictos que se dieron en su momento, nacieron así obras jurídicas en el que el derecho natural adquirió una gran relevancia, ¿verdad? Tal es el caso del el escritor español Fernando Vázquez, específicamente entre el siglo XV, mediados del siglo XV y finales del siglo XVI, ¿verdad? Eh, ahí es donde se vienen a dar esos procesos, ¿verdad? De cambio dentro del proceso del derecho natural, perdón, ¿verdad? Gracias. Gracias, abogado Henry. Siguiendo con esta maravillosa exposición que tenemos, explicando el derecho de la filosofía y sus diferentes ramas, pues, ¿cuál es la diferencia entre el derecho positivo y el derecho natural? Abogado Gerson Reyes. Ok, ya una vez, ¿verdad? Conociendo lo que es el derecho natural
derecho positivo, ¿verdad? Ambas tienen semejanzas, ¿verdad? De que son normas justas, de igual forma que ambas regulan, ¿verdad? Lo que es la conducta, pero de igual forma tienen lo que son sus diferencias, ¿verdad? Una de ellas, el derecho natural, pues como lo había dicho la compañera, algo que es fomentado, ¿verdad? Por la naturaleza, ¿verdad? En cuanto a principios, ¿verdad? Y valores, ¿verdad? Y lo que es el derecho positivo, pues son normas que son dictadas por un Estado, ¿verdad? Otra diferencia que podemos establecer, ¿verdad? Entre estos distintas corrientes, ¿verdad? Que el derecho natural, pues es algo universal, ¿verdad? Y es eterno. Recordemos que es algo que viene desde la antigüedad. Y en cuanto al derecho positivo, pues es algo solamente temporal, porque como tenemos conocimiento, ¿verdad? Las leyes pueden ser derogadas en cualquier momento, ¿verdad? Y estas pueden ser ajustadas de acuerdo a los cambios en la sociedad, solamente. Gracias, abogado Henry. En relación entre el derecho positivo y el derecho al florecimiento humano, ¿qué nos puede decir o explicar, abogado Sánchez? Correcto, abogado. Aquí se relaciona el derecho positivo y el florecimiento humano, pues lógicamente se relaciona con lo que ustedes hablaban del derecho natural, ¿verdad? Que es algo que ya está intrínseco, ya es algo que se trae y no es irrenunciable, como decían ustedes. Y se afirma que hay ciertos bienes y principios cuya observancia facilita el florecimiento humano, ¿verdad? Las leyes hechas por el hombre deberían contribuir a este florecimiento. Puede ser alcanzado. Para que esto ocurra, el derecho positivo debe ser la aplicación de las exigencias de la razonabilidad práctica universalmente válidas. Entonces, en eso es la relación que existe entre el derecho positivo y el florecimiento humano. Ok, abogado, gracias. Bueno, abogada y compañeros, pues ha sido nuestra pequeña exposición. Espero que hayamos sido claros, precisos y concisos en nuestra explicación y le agradecemos mucho y buenas noches y bendiciones. Buenas noches, gracias por la participación a todos y esperamos haber llenado las expectativas con lo que expusimos. Buenas noches, compañeros. Ok, buenas noches.